Gracias a la globalización, las ideas y nuestras sociedades están cada vez más conectadas. Y esta conexión es muchísimo más fácil gracias a las redes sociales. Twitter es una de las plataformas que más influencia tiene en la política mundial, porque dada su formato, es muy fácil hallar en ella conversaciones y foros y diálogos sobre el tema político. Sin embargo, muchos y muchas recurren a esto como un medio de información. Y no solamente es un medio que sí, puede ser informativo, sino que es un medio de expresión en donde muchos comentarios y opiniones son pasadas como información y noticia certera, verídica e incuestionable. Esto es un problema, ya que encontramos difusión de noticias y polémicas falsas que afectan la estabilidad de los estados. Sin embargo, hay una problemática con más fondo y que nos parece se relaciona y es importante analizar. Y es que bajo la premisa de ser libertad de expresión, cualquier tipo de discurso es tomado como libre de comentar. Y hay un punto de inflexión en donde estas opiniones se convierten en discursos de odio que atentan contra la dignidad humana y contra la estabilidad doméstica. Estos grupos han existido siempre, no han desaparecido nunca. Lo que pasa es que en las redes sociales han encontrado un medio para lograr sus objetivos más fácilmente. Y con la llegada de Elon Musk, se han quitado herramientas de censura que mitigaban al menos un poco estos comportamientos. Y entonces han vuelto al ojo del huracán mediático grupos fascistas, radicales, de ultraderecha e incluso supremacistas blancos, que lanzan discursos de odio, homófobos, racistas, clasistas, incluso antisemitas y neonazis. Esto es muy preocupante porque hemos visto el poder político que tiene el discurso a través de la historia y en la estabilidad de la sociedad internacional, como lo fue en la Guerra Fría y en la Segunda Guerra Mundial. Las redes sociales son necesarias para hacer política, pero sin ningún tipo de restricción ocurren casos como el de QAnon en la toma del Capitolio en el 2020 en Washington. Y sin estas restricciones, podríamos afirmar que sería muy probable que casos como este se volvieran patrones y se replicaran a la X potencia, lo cual es un peligro y un riesgo para la seguridad nacional e internacional. Es por esto que es importante implementar una política pública que permita contener, identificar o al menos mitigar el impacto que tienen estos movimientos a través de redes sociales en la seguridad y en la estabilidad sistémica y doméstica. Las políticas vigentes actualmente, que van desde leyes hasta decretos, abordan el problema de los discursos de odio. Y Alemania tiene una de las sanciones más fuertes, ya que ellos vivieron a carne propia el alcance que tiene un discurso de odio. Pero estas políticas públicas tienen bastantes falencias, ya que solamente son reactivas y se aplican cuando ya sucedieron los casos. No los evitan. Y que además no tienen enfoques en redes sociales. Y se necesita que tengan enfoques en ciberdelitos y en ciberterrorismo. Tenemos que lograr articular una política pública que no viole la soberanía de cada estado ni la libertad de expresión de cada individuo, pero que permita desde áreas de seguridad nacional e internacional que se identifiquen patrones de incidencia de estos grupos y que se eviten estas incidencias antes de que tengan lugar, para que la apliquemos a nivel. Hoy en día, gran parte de las agencias de seguridad nacionales de distintos estados enfocan sus esfuerzos hacia la erradicación de amenazas externas y no a la identificación, incluyendo un acercamiento eficaz hacia aquellas de carácter doméstico. El Homeland Security Committee de los Estados Unidos reconoció esta debilidad en el Sistema Nacional de Contraterror y acusó tanto al FBI como al DHS de malgastar fondos. Asimismo, incluyó en sus acusaciones a los propios privados y sus plataformas como TikTok, Twitter y Meta por no prestar la suficiente atención a sus plataformas para evitar la aparición de insurgencias. Es decir, establecer una línea de cooperación entre Estado y privados reconociendo la importancia de ambos para apaciguar las amenazas al orden nacional. Si esto se hubiese hablado antes, se podría haber prevenido el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El punto fuerte de la propuesta del comité es el reconocimiento y la utilización de los múltiples actores que llevan a distintos acercamientos desde la raíz de la problemática. Dar a entender que el gobierno no es el único responsable por identificar y apaciguar estas amenazas. Es un principio que revoluciona el campo de estudio del contraterrorismo y, si se opera como se propone, entonces lograr dar fin a estos posibles resurgimientos antes de que ocurran. Por otro lado, y tomando una segunda propuesta que complementa la anterior, su punto más débil yace en confiar en una imparcialidad no existente con las oficinas de turno del Estado.
Estado. Es decir, retomando el caso del asalto al Capitolio y los Estados Unidos, hubo un sesgo en cuanto al tratamiento de la información sobre quién es considerado como una amenaza para la seguridad nacional. Los atacantes, al ser favorables para la administración Trump, no fueron del todo reconocidos como una amenaza hasta después de que se dieran los eventos y que el presidente se retractara a incitar a estos mismos. Ahora bien, esto no se ha materializado del todo por tratarse de una propuesta del gobierno demócrata y no de una propuesta de política de Estado. En cuanto a la recomendación de una política pública, se plantea una política con un plan de acción de dos líneas simultáneas. En primer lugar, y así como se ha visto anteriormente, hay que rescatar el principio de cooperación entre las agencias estatales y privados, categorizar a los servicios de encuentro en línea y redes sociales como Meta con Facebook, Twitter y TikTok como objetos de veeduría de seguridad nacional, de tal forma en que, en el caso de Estados Unidos, el Homeland Security y el FBI tengan acceso a reportes periódicos, al menos uno mensual, organizado por los propios privados de un estudio general de tendencias y comportamientos que puedan resultar alarmantes. Para conseguir esta parte, se debe considerar impulsar la propuesta con miembros del Senado estadounidense como Nancy Pelosi, quien además de ser demócrata fue parte del lobby a favor de la oficina de la presidencia Obama y conoce los retos de seguridad nacional, para convencer a la mayoría de las cámaras de crear estímulos para las compañías como reducción de impuestos y paquetes, de tal forma que estos acepten voluntariamente participar en el proceso de veedurías. Claramente, esto implica una reducción al recaudo de impuestos y ciertamente a la libertad de recolección de datos para las compañías que éstas consideren de importancia o no. Además de esto, la importancia es buscar una segunda línea de acción mucho más contundente que pretende desarrollar también por parte del Homeland Security, en específico el departamento CISA, es decir, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, un software operado mayormente por inteligencia artificial con características de autoaprendizaje, es decir, que va obteniendo más recursos para su base de datos a partir de realizar pruebas y recibir estímulos por sí mismo más allá de un paquete inicial dado por el propio departamento. La IA busca entonces posibles puntos de origen para la organización de radicales que terminen en insurgencias a través de patrones de comportamiento, palabras clave, perfiles y demografías que se consideren vulnerables a la radicalización. Todo a partir de un paquete inicial de conocimiento con la información recolectada de grupos categorizados como de terror doméstico como QAnon, Antifa, Proud Boys y otras milicias de ultraderecha. Claramente, estos datos iniciales le otorgan las capacidades al software para reconocer las tendencias de cualquier ideología política, es decir, evitando sesgos que puedan favorecer a la oficina actual o cualquier otro grupo político. Igualmente, para evitar manipulación de los datos, la única intervención humana en el proceso de categorización y tratamiento de los datos sería al final del análisis realizado por la IA. El propio CISA recibe entonces bases de datos actualizadas con las cuales puede decirse actuar o descartar. Es probable que conseguir la implementación de la propuesta sea tardía o se vea atrapada en un lobby perpetuo por el Senado. Por lo tanto, se considera una implementación directa a través de un decreto presidencial, considerando el carácter de seguridad nacional por el cual este se efectúa, así como alguna vez se crearon divisiones y unidades específicas para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como el Special Activities Division de la CIA. Más allá de las afectaciones al presupuesto mencionadas anteriormente, el mayor obstáculo sobre la propuesta es de carácter moral. Podría compararse al sistema de crédito social chino, donde se alegan afectaciones directas a la individualidad y los principios de privacidad de las personas. Aún así, es probable recibir respaldo político para la implementación luego de aclarar en el discurso la conveniencia que ésta tiene con la seguridad nacional y el terrorismo doméstico. A diferencia de otras propuestas, esta mantiene una postura completamente imparcial por la utilización de medios con poca intervención humana y otros con la multiplicidad de orígenes como las consideraciones de los privados. Asimismo, actúa de manera eficaz sobre la detección temprana de amenazas a la seguridad nacional para evitar la repetición de una escalada como la del 6 de enero de 2021. Si se sigue una implementación como aquí se indica, entonces se podría tratar de un funcionamiento completo en alrededor de unos 5 a 8 años, teniendo en cuenta la adaptación de los privados a los lineamientos, el proceso de debate en las cámaras del Senado y el desarrollo inicial de la IA con su respectivo paquete de información inicial. Tras este análisis podemos dar como conclusión que la falta de políticas que regulen el contenido en redes sociales potencializa la difamación de noticias falsas y discursos de odio que puedan dar paso a ataques terroristas o que atenten a un sector de la población en específico. Pese a que hay políticas públicas en distintos países que tienen medidas contra la discriminación, estas son ineficientes y no resuelven la problemática que se gesta en redes. Por ello, para crear una solución viable se debe reconocer en primer medida el impacto que tienen las redes sociales en la política y en los procesos sociales a nivel nacional como internacional, para que así se logre integrar tanto las organizaciones estatales de seguridad como las privadas que manejan estas redes, para así mejorar su plan de acción frente a posibles amenazas. De igual forma, surge la alternativa de integrar un software con inteligencia artificial que pueda moderar el contenido que se comparta, que aunque esta medida para muchos pueda atentar contra la individualidad y la libre expresión, lo que hará es contrarrestar los ataques hacia sectores que han sido discriminados a lo largo de la historia, al igual que prevenir actos de terrorismo.